La Primera Guerra Mundial provocó un terremoto en el mapa político europeo. El discurso de los 14 puntos del presidente de los Estados Unidos, Wilson, de enero de 1918, marcó el camino a la independencia de muchas naciones europeas. El primer estado que se desmoronó fue el Imperio ruso. Las revoluciones sucesivas de febrero y octubre de 1917 forzaron la retirada rusa de la guerra. A continuación se desintegró en las nacionalidades que lo formaban. El 6 de diciembre de 1917, antes incluso del discurso del presidente Wilson, Finlandia se proclamó independiente. Fue la primera nacionalidad europea en surgir de la Primera Guerra Mundial. El 24 de febrero de 1918 se independizó Estonia, aprovechando el caos en el que se encontraba sumida Rusia. El 3 de marzo de 1918, la República Soviética Rusa firmó la paz de Brest-Litovsk con Alemania, reconociendo su derrota y cediendo el control de la mayor parte de Ucrania. La rendición de los imperios centrales, el 11 de noviembre de 1918, permitió la aparición de nuevos estados en los territorios del antiguo imperio ruso ocupados por el ejército alemán. Ese mismo día Polonia se proclamó república independiente. Sucesivamente surgieron las repúblicas de Letonia, Lituania, Rusia Blanca y Ucrania. Rápidamente Polonia inició una política de expansión a costa de estos tres estados, más débiles. En 1919 los soviéticos se recuperaron, conquistaron Ucrania e invadieron Polonia. La ofensiva ocupó la mayor parte del territorio polaco. Polonia pudo recuperarse a principios de 1920. En 1920 se alcanzó un acuerdo final entre Polonia y la URSS, la Paz de Riga, por el que los dos estados reconocían unas fronteras estables. Las fronteras occidentales de la URSS quedaron entonces fijadas. La derrota de las potencias centrales, en noviembre de 1918, provocó también una revolución en las fronteras de Europa Central y los Balcanes. En noviembre de 1918 el imperio austrohúngaro desapareció. La dinastía imperial cayó y el imperio se dividió en sus dos partes: Austria y Hungría. Austria fue forzada a entregar Galicia a Polonia, y Hungría a ceder Transilvania a Rumanía, que había obtenido a su vez Besarabia de la derrotada Rusia. De la misma forma, Austria reconoció la independencia de los checos, y Hungría la de los eslovacos. Las dos nuevas repúblicas se federaron entre sí formando Checoslovaquia. Por último, tanto Austria como Hungría liberaron a los pueblos eslavos del sur: eslovenos, croatas, bosnios y serbios. Al sur Serbia recuperó su independencia y obtuvo ventajas territoriales de la derrotada Bulgaria. Posteriormente se unió a otro pueblo serbio, Montenegro. La Federación Serbia se unió con eslovenos y croatas, creando así una monarquía federal: Yugoslavia. En el extremo de los Balcanes Grecia también se vio favorecida por el Tratado de Versalles. Bulgaria perdió Tracia, su salida al mar, que tuvo que entregar a los griegos. Grecia también logró ganancias territoriales a costa del Imperio turco, en Tracia y en el territorio de Esmirna. Pero tras una corta guerra, la nueva República Turca reconquistó ambos territorios en 1922. En el oeste Austria entregó a Italia dos grandes territorios en disputa: Istria y Trentino. Los cambios más trascendentales fueron los que afectaron a las fronteras de Alemania, fuente de futuros conflictos. En primer lugar, Alemania se vio obligada a entregar las provincias en disputa en sus fronteras occidentales: Alsacia y Lorena a Francia, Schleswig a Dinamarca, y Malmedia a Bélgica.
Holstein y el Sarre fueron sometidas a un plebiscito, tras el que permanecieron alemanas. Como forma de evitar la revancha militar alemana, Francia ocupó la margen izquierda del Rin durante unos años. Además, se prohibió a Alemania situar fuerzas militares a menos de 50 millas del río. También hubo cambios en las fronteras orientales de Alemania. La ciudad de Memel fue entregada a Lituania, mientras que territorios de población mayoritariamente polaca, como la Poznania y la Alta Silesia, eran entregados a Polonia. Pero la más discutida de las transferencias territoriales fue la del corredor de Danzig. En enero de 1918 el presidente Wilson había prometido al nuevo Estado polaco una salida al mar. Al final se determinó dar esa salida a través de territorio alemán, el corredor de Danzig, que fue entregado a Polonia a pesar de estar poblado por alemanes. Eso causó un fuerte resentimiento hacia los polacos en Alemania. Alemania, aunque mantuvo su existencia como nación pese a la derrota, sufrió fuertes pérdidas territoriales. Nació así un sentimiento de venganza nacional, que exigía la recuperación de los territorios perdidos. De él se aprovecharía en los años siguientes Hitler y el nazismo. El último de los pueblos europeos que consiguió su independencia tras la Primera Guerra Mundial fue Irlanda. Desde 1916 los irlandeses estaban sublevados contra los británicos. En 1922 el Reino Unido aceptó por fin una república irlandesa independiente.